Acapulco, Costa Chica y grande, nuevos mares vamos a navegar, y que Cristo en su iglesia nos mande, mar adentro vayan a remar, y que Cristo en su iglesia nos mande, mar adentro vayan a remar. Alabado sea Jesucristo en sus mártires y en los apóstoles. Queremos continuar con las reflexiones, las cápsulas con contenido histórico que hemos venido realizando, con la finalidad de recuperar la memoria del pueblo cristiano. En esta ocasión vamos a reflexionar en torno a la devoción que ha existido en Acapulco en torno al glorioso apóstol San Judas Tadeo, que ha tenido como centro de irradiación su santuario en el barrio de Tambuco, los barrios históricos en el área de Caleta. Desde el 12 de diciembre de 1970, el primer obispo de Acapulco erigió canónicamente, es decir, fundó la parroquia en ese barrio. Y un dato interesante lo encontramos en un documento escrito que se conserva en los archivos de la Arquidiócesis de Acapulco, en la que se nos da fe de que el 25 de junio de 1977, Monseñor Rafael Bello Ruiz adquirió una reliquia de San Judas Tadeo que consiguió en forma tan extraordinaria de las Madres Agustinas. No sabemos dónde quedó esa reliquia, pero un buen número de fieles nos dieron fe de que esa reliquia fue expuesta para su devoción en ese pequeño barrio de Tambuco, y de allí surgió la devoción a este importante apóstol. Con el tiempo, la fiesta fue congregando año con año a un buen número de fieles hasta que llega a como hoy la conocemos. Es una fiesta que rebasa la capacidad de ese pequeño barrio, pero que con mucha alegría viene celebrando al apóstol de las causas difíciles y desamparadas. Es importante decir que la imagen más antigua de San Judas Tadeo se conserva en ese lugar desde que el padre Alfonso Vázquez la adquirió, y que tiene unas características muy singulares, no como de ordinario la conocemos. Por ejemplo, no tiene lo que la gente suele llamar la moneda en el pecho, y solamente tiene en su mano una escuadra, indicando que él era carpintero, y un libro que nos da a recordar que él escribió una carta que se conserva en la Biblia. Debemos también aclarar, porque es motivo de mucha confusión, hay una serie de superposiciones de tradiciones que han creado confusión en torno a la devoción a este apóstol. Debemos decir que por un lugar está San Judas Tadeo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, del número de los 12 apóstoles enviados por el Señor a evangelizar, y que murió mártir, de manera que el color característico de este San Judas Tadeo es rojo.
como se conserva en el templo parroquial de Tambuco en su imagen original. El rojo en una imagen, siempre que lo vean, nos indica que derramó su sangre por Cristo, es decir, es un mártir. Y esto sucede con el caso de San Judas Tadeo. Pero en las últimas décadas, la comercialización ha creado una nueva figura de San Judas Tadeo que no corresponde con el historial en torno a este apóstol. Y ahora lo conocemos con una supuesta moneda en el pecho que no debe llevar como moneda y que ahorita vamos a tratar de explicar porque se trata de otro San Judas Tadeo. El nombre de Judas y el sobrenombre de Tadeo se volvió muy popular en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, de manera que no nos espantemos de encontrar al mismo tiempo personas que se llaman de la misma forma. Pero hay que aclararlo. San Judas Tadeo, el de los 12 apóstoles, cuya lista conservamos en los evangelios, es apóstol y murió mártir, de manera que su color característico es el rojo. Si ustedes se fijan, la iglesia el día 28 de octubre, el sacerdote utiliza los colores rojos, recordando su martirio. Este Judas Tadeo, del número de los 12 apóstoles, nació en Caná de Galilea. Caná de Galilea es importante porque allí nuestro Señor realizó su primer milagro. Es una población cerca de Nazaret actualmente, en el pueblo palestino. Este San Judas Tadeo nació y va a morir en un lugar llamado Suamir o Suanis, en lo que fue el antiguo imperio persa. Este es el apóstol que con toda propiedad celebramos el día 28 de octubre, junto con otro de los apóstoles que es San Simón. Las características entonces propias de su imagen es el manto rojo, que recuerda que él derramó su sangre por Cristo. A veces suele llevar un bastón en la mano, ojo, no es un garrote, y una escuadra, recordando que fue carpintero porque era del ambiente familiar, era primo de nuestro Señor Jesucristo. La regla pues recuerda su oficio como carpintero. También se le representa con una llama de fuego en la cabeza porque él, junto con los 12, estuvo en oración el día de Pentecostés acompañados por la Santísima Virgen María, y nos recuerda los Hechos de los Apóstoles que recibieron la infusión del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Este es el apóstol que escribió una pequeñísima carta que se conserva en la Biblia, prácticamente al final, antes del libro del Apocalipsis. San Judas Tadeo, según los evangelios y los Hechos de los Apóstoles, es pues uno de los 12 que formaban parte de los más elegidos por el Señor. Se le menciona en los evangelios como hermano de Jesús. A veces se le llama nada más Tadeo, o también se le llama Judas de Santiago, indicando su padre. Identificado como Tadeo en los evangelios de Mateo y de Marcos, y como Judas de Santiago en el evangelio de San Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. Judas es su nombre personal, es acompañado con un apelativo, un sobrenombre que es Tadeo. No es su segundo nombre, sino es un apelativo.
La palabra Tadeo hace referencia a la grandeza de sus sentimientos, a la grandeza de su corazón. Y sobre todo tiene la finalidad, la palabra Tadeo, de contraponerlo al otro Judas, que también era del número de los 12, pero aquel, digámoslo así, era el malo, era el Iscariote, porque fue el que traicionó al Señor. San Judas Tadeo entonces lo encontramos junto con Simón el cananeo, predicando varios años en Persia, incluyendo la zona que hoy es llamada Armenia, para ser finalmente martirizado en Suamir, aproximadamente en el año 62 de nuestra era. La figura más antigua la hemos reproducido en la iglesia de Tambuco, en una lona que estaba ubicada en una de las paredes, recordando el momento de su martirio. Él predicó en contra de las supersticiones, y fueron los brujos y todo ese tipo de gente que se dedica a la adivinación quienes le van a dar muerte. Primero garroteándolo, y como no lo podían matar, al final le cortaron la cabeza con un sable. Por eso es que en algunos casos la imagen tiene en sus manos un sable persa, que es llamado Shamshir, y esto indica la forma como él murió. Actualmente, el lugar en donde él recibió el martirio está señalado por una espléndida construcción de una iglesia custodiada por los armenios en Irán, de manera que es motivo de peregrinación año con año en la memoria de este mártir, que la iglesia armenia celebra en el mes de julio. Sin embargo, no hay ningún problema con el hecho de que nosotros lo celebremos el 28 de octubre. La figura de San Judas Tadeo ha dado lugar a una confusión onomástica por la fecha de su fiesta, prosopográfica sobre la personalidad del personaje, porque se superponen varios datos que no concuerdan, y sobre todo de tradiciones, con el caso de Judas Tadeo y el otro Judas. Para distinguirlos plásticamente, entonces diríamos el San Judas Tadeo, que tiene su manto rojo, que indica que es mártir, y el otro que tiene su manto verde, que es llamado por los orientales San Tadeo de Edesa, o también Adeo, o también Leveo, o también Adai. Todos esos nombres recibe el San Judas Tadeo, cuyo manto es color verde. Ahora pasamos entonces al segundo San Judas Tadeo, para que tratemos de aclarar las dudas. El San Judas Tadeo que representamos de color verde indica que no murió mártir, por eso no se le viste de rojo. Ese San Judas Tadeo tiene una figura de Cristo sobre su pecho, pero que en ningún momento es una moneda, sino es un lienzo pintado con el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que recibe el nombre de Mandilion en la lengua de los griegos, porque existe una tradición que se ha conservado a través de los siglos, en el cual este otro San Judas Tadeo, que no corresponde al número de los 12, sino que es del número de los 70 discípulos. En los evangelios se nos dice que así como el Señor primero llamó a 12, después llamó un grupo muy amplio de 70 discípulos, a los que también envió de 2 en 2. Este San Judas Tadeo de verde corresponde no al número de los 12, sino al número de los 70 discípulos.
Este Judas Tadeo, que es llamado en el oriente Tadeo de Edesa, fue enviado por Cristo a sanar al rey de aquel imperio, que la capital se llamaba Edesa y hoy solo queda en el recuerdo, pero ese lugarcito se llama actualmente Sanliurfa, en el actual país de Turquía, muy cerca de donde fue ese terrible terremoto que fue apenas en meses pasados. Este San Judas Tadeo o Tadeo de Edesa llevó el rostro de nuestro Señor Jesucristo para que el rey Abgar V quedara curado de la lepra. En otro momento vamos a hablar de este otro San Judas para que queden claro mucho la tradición de la cual ahora nosotros nos llenamos de gusto al celebrarlo. Alabado sea Jesucristo. Les vamos a pedir que no dejen de darle like a nuestras publicaciones y que todos sus comentarios puedan enviarnos. Somos discípulos misioneros en una diócesis renovada. Seremos enviados mensajeros de una comunidad convocada. Por mares y valles de esperanza camina la iglesia de Acapulco. Costa Chica y Costa Grande avanza y pregona gozosa su anuncio.